Libro de los Salmos, Salmo 100. Dice la palabra del Señor, Salmo de acción de gracias. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Una vez más vamos en oración. Señor bendito, gracias te damos por tu iglesia reunida. Gracias porque nos permites adorarte con nuestros labios y reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros y lo que nosotros hemos adquirido en tu Hijo. Gracias, Padre, por tu palabra leída. Rogamos ahora que tu Espíritu Santo, que ha inspirado, sea quien hable a nuestras vidas. Auxilia al predicador. Dale gracias, Señor, de comienzo a fin, para que pueda enseñar tu palabra, como también, Señor, tu iglesia pueda recibir lo que el Espíritu Santo en este día quiere decir a su iglesia. Oramos por los ministros, Señor, en otras iglesias en este país y fuera del país, para que, Señor, pueda estar, para que tu palabra siga siendo enseñada en sus púlpitos y tu iglesia siga siendo edificada. Gracias, en Jesús oramos esto. Amén. Continuando entonces en este libro extenso, en sí el Salmo o los Salmos está compuesto por 150 salmos. Y voy a decir, tangencialmente hoy día estamos en un 75%. He pasado un capítulo para la semana siguiente en la noche, que es el Salmo 98, que voy a un poco hablar en referencia a, en este mes que da énfasis, vamos a decir, las naciones, que es la Navidad. Entonces el Salmo 98 lo voy a enfocar en esa dirección, dando un entendimiento de lo que la palabra del Señor nos dice. Pero en esta mañana quiero con ustedes estar en estos 5 versículos y quiero titular, hermanos, como vemos en estos 5 versículos, la bondad de nuestro Dios. La bondad de nuestro Dios. El versículo 1 empieza diciendo con un llamado: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Ahora, ¿cómo es que nosotros los creyentes podemos ser afectados por la bondad de Dios? Y creo que este sería mi título, por decir mejor manera, siendo afectados por la bondad de Dios. Quiero empezar ilustrando cuando un nuevo gobernante entra en el gobierno. Ellos lo primero que hacen es que la prensa debe informar de su trabajo. Y siempre la prensa se dedica a informar lo bueno, lo positivo, lo resaltante, y casi la prensa nunca muestra, vamos a decir, sus errores o tal vez las omisiones. Entonces la prensa informa al público o a una nación lo que es bueno, lo que es correcto. Si el presidente está enfermo, no lo comunica. Si el presidente se embriagó ayer, no lo comunica. Si el presidente viajó extrañamente, sale después. Pero la prensa está encargada de informar, vamos a decir, al pueblo lo positivo. Entonces ahí la prensa habla. Ahora quiero usar esto porque desde el primer día, hermanos, vamos a decir, desde el primer día que Satanás entró a la tierra, Satanás ha tenido un mensaje de hacer ver al hombre que Dios no es bueno. ¿Y cómo lo ha hecho? Cuando empezó con Adán y Eva, dijo, con que Dios ha dicho, como que Dios no es bueno contigo, Adán y Eva. Dios no quiere que tú sepas el bien y el mal. Y esa ha sido la tarea de Satanás todo el tiempo, de poder decir a los hombres con que Dios ha dicho que no tienes que hacer esto, porque el cristianismo se entiende como negación, omisión de mis deleites, de mis placeres. Muchos ven, el mundo ve así, que venir aquí significa que ya no tengo que hacer esto, que son privaciones. Entonces Satanás, vamos a decir, trabaja en esa área. Y cuando tentó a Adán, vamos a decir, y a Eva en el huerto, esa fue la estrategia. Que Adán, que Eva dudara de la bondad de Dios.
Acabamos de cantar un himno, dice, cuenta cuántas bendiciones tienes. Eso habla de la bondad de Dios. Versículo 5 de tu texto dice, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. De ahí que quiero en esta mañana hablar de la bondad de Dios y cómo nosotros podemos ser afectados. Si nosotros fuéramos esa prensa, vamos a decir, de lo que Dios hace con nosotros, debiéramos manifestar eso al mundo, debemos informar, vamos a decir, a todo aquel que nos rodea, a nuestro lado. Génesis capítulo 3, versículo 5, quiero que vayamos al primer libro de la Biblia, por decir, al tercer capítulo, y Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás tiene sus estrategias, sus estratagemas, o vamos a decir como la Biblia muchas veces lo pone, pero ¿por qué estoy hablando de esta manera? Satanás no quiere simplemente que reconozcan que Dios es bueno con su creación. Satanás, por lo contrario, pone al hombre contra su creador, hace dudar de la bondad de Dios. Y creo que voy a empezar diciendo, muchos de los cristianos a veces susurramos que esa voz, ¿no? Como que todo lo que me pasa, todo lo que está pasando alrededor mío, no lo veo como fuera algo bueno. Vamos a dentro de un momento de decir que si todas las cosas operan para bien, entonces Dios es bueno. Pero cuando las cosas no salen, entonces como que Satanás tuviera razón, ¿no? El diablo ha usado, vamos a decir, esta falsedad de diversas formas para evitar, mis hermanos, que la gente no siga al Señor. Algo que venimos aquí nosotros es a servir al Señor. Versículo 2, venimos a aclamar juntos. Pero Satanás no está gustoso con esto y Satanás promueve la mentira. Si sigues a Dios tendrás que dejar de hacer esto, disfrutar. El día domingo, por ejemplo, es el día que Satanás puede engañar al cuerpo, porque ese día tu cuerpo necesita descanso, necesitas tal vez recrearte, ir a un parque familiar, viajar a la playa, o ir de compras, simplemente recibir visitas familiares y como que seas recibido bien. Pero Dios ha estipulado en su palabra que este día es día de reposo, es día de adoración. Y Satanás dice, Dios quiere que te deshagas de esa mentalidad, con que Dios ha dicho. Siempre, hermanos, esa pregunta a mí me ha despertado muchas veces en consejería, porque ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿No? Entonces Satanás dice, con que Dios te ha dicho. Yo voy a decir que desafortunadamente muchos cristianos han jugado, vamos a decir, o han caído en las palabras de Satanás, que pareciera que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, cuando Dios tiene planes de bendecir a su pueblo. Por eso el versículo 5 dice, porque el Señor es bueno. Ahora, en nuestros días, vamos a decir, a usted en su hogar, en esta iglesia, los cristianos debemos reflejar, según este salmo, júbilo. Versículo 1 empieza diciendo, aclamad con júbilo. Algunas versiones traducen como grito, como victoria. Cuando un rey vencía, vamos a decir, el rey de Israel salía, o David salía a luchar con los países filisteos, entonces se declaraba la victoria y el pueblo recibía a su rey con sus soldados y todos celebraban la victoria del rey. Ese mensaje, ese lenguaje transmitido en el versículo 1, aclamad o gritad con júbilo al Señor. Pero esta es una confesión, dicen muchos, de quién es el Señor, del carácter de Dios. ¿Qué es lo que debemos gritar o aclamar al Señor? Es su bondad, de que Dios es bueno y que Satanás está mintiéndonos cuando nos dice que es falso, de que Dios no tiene sus planes para nosotros. Y si nuestro Dios recibe, hermanos, vamos a decir, lo que nosotros transmitimos, nosotros nos convertimos en esa prensa negativa que no quiere que salga. Vamos a decir, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice que nosotros somos ahora
un pueblo de posesión de Dios. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2. Sé que usted conoce este pasaje, pero quiero que podamos abrir nuestra mente una vez más. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo comienza este libro? De que nosotros hemos sido, dice, escogidos, llamados, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes. Eso es lo que hacemos. Si nosotros fuéramos la prensa, vamos a decir que informa, debemos anunciar las virtudes de Dios. ¿Y qué es lo que debemos decir a las personas, a la sociedad? ¿Cómo reconocemos a Dios? Que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Ustedes han sido escogidos, dice, para que comuniquen, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. Y ahí, mis hermanos, lo que nosotros debiéramos hacer. La iglesia tuvo bastantes confesiones de fe, la iglesia tuvo bastantes catecismos, y un catecismo bautista del pastor Charles Spurgeon, en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Este catecismo responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si nosotros fuéramos como que esa prensa, tenemos que informar esto, de que Dios es bueno, de que nosotros hemos sido llamados, como dice, escogidos para glorificar a Dios. Y esto lo hace, hermanos, usted con su vida, pero cuando venimos aquí, este es un salmo de acción de gracias que debe hacerse corporativamente, porque versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Esto habla de un lugar específico donde tenía que realizarse. ¿Y qué es lo que hacían ahí? Dale gracias, bendecid su nombre. Entonces, llamados para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nuestro trabajo, voy a decir como creyentes, es ser esa prensa que informa a la sociedad de que Dios es bueno y que Satanás nos está engañando a la sociedad. Entonces, debido a que el Señor es bueno, los que le pertenecemos, ahora voy a decir, debemos ser personas de gozo, sumisión y alabanza. Ese es mi mensaje en esta mañana. Ahora que usted entiende que el Señor es bueno y que usted ha entendido que le pertenece, debiéramos ser esas personas que se caracterizan por expresar gozo, sumisión y alabanza. Resalta este capítulo. El Salmo 100 no tiene un autor primeramente. Si usted empieza en el encabezado, dice Salmo de acción de gracias. Muchos comentaristas tratan de buscar, vamos a decir, quién es el autor. Solo sabemos que está compuesto dentro de los 150 salmos selectos, pero la palabra aquí para acción de gracias, la palabra hebrea que significa literalmente confesión. Es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué quiero decir en este caso? En este caso debemos confesar el carácter de Dios y sus obras. Y por eso cité Pedro, habla de las virtudes. Otra forma de decir, hablamos del carácter de Dios, de sus atributos. Y uno de los atributos o virtudes de Dios es su bondad. Incluso dice Pablo en Romanos que su bondad nos guía al arrepentimiento. Hay varias maneras de, voy a decir, de dividir, pero yo lo voy a hacer en 4 encabezados. Hay bastante énfasis. Versículo 1 dice, aclamad con júbilo. Versículo 2, servid. Versículo 2, mismo 2, ven ante Él, entrad por sus puertas, dad gracias, bendecid su nombre. Hay mandato tras mandato. Entonces vamos a empezar con el versículo 5, de ahí quiero terminar 1 al 4. Primero voy a decir diciendo que el Señor es bueno, versículo 5. Usted tiene en su Biblia, porque el Señor es bueno. ¿Usted realmente cree que el Señor es bueno?
Probablemente todos dirían, sí, es bueno, pero ¿cómo podemos decir que es bueno cuando estamos pasando por pruebas muy difíciles? El mundo se pregunta, tu Dios, ese Dios trata así a los suyos. Cuando se trataba del pueblo de Israel, cuando eran llevados al cautiverio, se da cuenta cuando el pueblo de Dios es liberado de Egipto y el pueblo empezaba, vamos a decir, a andar tras sus ídolos, simplemente quería regresar a Egipto, o cuando la multitud empezaba en el desierto a extrañar Egipto y Dios les daba una exhortación, les llamaba y les decía, si ustedes van a volver, va a venir esto. El hermano le acaba de leer Jeremías 25, habla de los 70 años que el pueblo de Israel iba a pasar en Babilonia. Son 70 años. Y las naciones alrededor dirían, así les trata su Dios. Hoy la gente puede decir, si su vida está en pruebas, ¿cómo que su Dios es bueno? Supuestamente Dios solamente quiere para ellos el bien. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que a veces cuando nos encontramos en pruebas difíciles, es Dios usando esa circunstancia para formarnos a su imagen. El Hijo de Dios, que sin pecado estuvo dentro de la voluntad de Dios, siendo, vamos a decir, vituperado, siendo insultado, siendo blasfemado, no lo reconocieron, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero el mundo tiene otra información. ¿Crees que Dios es bueno y que está usando esa prueba, voy a decir ahora, para dar imagen, forma a tu vida? Sí. Romanos 8, versículos 28 a 29 nos puede decir. Pero yo quiero usar los salmos, tres versículos. Quiero que vayamos al Salmo 119. Tal vez esta va a ser una de las tareas más largas, más extensas para mí poder exponer en un solo domingo el Salmo 119, que son 175 versículos. Pero dice el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Versículo siguiente, versículo 68. Bueno eres tú, una vez más ahorita, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 71. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Dios es bueno incluso, hermanos, cuando nos corrige. Entonces, nosotros tenemos que informar al mundo que Dios es bueno cuando me está disciplinando, cuando estoy siendo sometido a prueba. Si el salmista dice, bueno me es haber sido afligido para que yo aprenda tus estatutos. El Nuevo Testamento dice que todas las cosas para los llamados ayudan para bien. Bueno me es haber sido afligido, dice el salmista. Incluso en nuestras aflicciones, lo que podemos ver es que debemos someternos y afirmar su bondad por fe. No lo vemos. Usted no vería un Job cuando el mundo, sus amigos se burlaban, lo que estaba alrededor de él. ¿Cómo Dios va a ser bueno con Job quitándole? Todos veían que esto era, ¿no?, como una prueba grande. ¿Cómo Dios puede tratar a Job así? Pero al final Dios trató con Job para que Dios pueda conocer más de cerca a Dios. Y por eso es que Job al final dice, yo te conocía de oídos, ahora te conozco más de cerca. Realmente el salmista tiene razón. Ahora, Satanás sabe que si usted duda de la bondad de Dios, entonces usted no va a confiar en Dios. Y es lo que quiere Satanás, que usted dude de que Dios es bueno, porque si no confías en Él, no lo vas a obedecer. ¿Se da cuenta? Es sencillo. ¿Por qué confiar y obedecer a un Dios que es malo, que está tratando de hacerte la vida imposible o miserable? Por eso hay un falso evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, que te dice, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionan. Mentira. Ese no es el mensaje. Sabemos que el mensaje, hermanos, es que cuando tú vienes a Cristo, Cristo dice, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Aflicciones, persecuciones, hermanos, no sabemos el paquete de salvación que Dios te ha dado. Pero
pero está garantizado dentro de eso, ¿qué, mis hermanos? La presencia de Dios. Que Dios dijo, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a ser tu escudo por delante y por detrás. Por eso es esencial, ahora voy a decir, que cada uno de nosotros obtenga una comprensión del Dios de la Biblia. No lo que nos pueden decir otras personas, sino lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo es que Dios puede tratar a sus criaturas? Sabemos, hermanos, que Dios trata a los suyos como a sus hijos. Y cuando un hijo, literalmente hablando, usted tiene hijos, no anda bien, trata de corregirlo. Bueno, nuestro Padre hace lo mismo con los suyos. Un comentarista muy conocido dice de esta manera: la bondad de Dios es lo que lo dispone a ser bondadoso, cordial, benevolente y lleno de buena voluntad para con los hombres. Y termina diciendo: la Biblia da testimonio de la bondad de su Dios en la creación, en la salvación y liberación de su pueblo, en la provisión para los suyos. En su palabra nos dice que vamos a ser bendecidos. Incluso Dios es bueno en la aflicción. Génesis capítulo 50, versículo 20. Nadie pensaría cuando José, ¿no?, es tomado dentro de sus hermanos, es vendido como esclavo, pero Dios traería a pie todo lo que pasó José. Dios es bueno incluso en la aflicción. Y el salmista aquí empieza a mencionar, vamos a decir, dos facetas de la bondad de Dios que vienen en este salmo: su misericordia y su fidelidad. Versículo 5. Porque el Señor es bueno. Primero dice, ¿cómo se manifiesta esto? En su misericordia y su fidelidad. Ahora quiero desarrollar lo siguiente: que la bondad amorosa de Dios es eterna. La bondad de Dios, mis hermanos, es eterna. La palabra aquí hebrea es Gesed, y esta palabra tiene que ver con protección. Hay una ilustración que Dios usa de la cigüeña. Quiero que podamos ver el Salmo 104, versículo 17. Salmo 104, versículo 17. Este es el lenguaje que nos transmite la bondad amorosa de nuestro Dios. Donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. Normalmente esta ave, hermanos, construye sus nidos, vamos a decir, seguros, estables, en árboles altos. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, vamos a decir, Dios es así. Dios es así. Su amor no depende de nosotros. Dios nos vierte amor. No cuando pecamos, cuando fallamos, Dios nos deja de amar menos. Dios es amor, su amor no cambia. Pero al mismo tiempo Dios es justo, nos da el trato justo. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. En otras palabras, no podemos hacer lo que queremos. Dios es santo y nosotros tenemos que ser afectados por su santidad y somos llamados a ser santos. Dios es luz y nosotros no podemos andar en tinieblas porque somos hijos de luz. Y el que anda en tinieblas, dice la Biblia, no es de la luz. Pero sí podemos ver en todo esto, vamos a decir, que depende de Dios y su protección hacia nosotros. Ahora, la fidelidad de Dios es para todas las generaciones. Primero he visto la bondad. Ahora, la fidelidad de Dios es por todas las generaciones. Esa es otra forma de decir que es eterna, mis hermanos. Cuando usted conoce al Dios de las Escrituras, Dios realmente dice es inmutable. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para cambiar. Nosotros podemos mutar, podemos cambiar. Hoy podemos ser una persona, mañana otra persona, pero Dios no cambia. Y lo que nos transmite este versículo es que su fidelidad, dice, es para siempre, es eterna. Dios no es inconstante, no es que un día Dios pues se duerme, está mal de humor, nos trata mal. No, mis hermanos, Dios es fiel a sus atributos eternos. Él es fiel a sus promesas del pacto, Él es fiel a todos sus propósitos revelados.
Y la Biblia contiene esto, hermanos, que la fidelidad de Dios fue siempre con su pueblo. Dios los trató así, Dios va a tratar así con los suyos. Y una de las promesas es que Dios va a glorificar a su pueblo, y eso es futuro. Y usted puede confiar entonces en la palabra de Dios. El Salmo 119, vayamos a este salmo extenso, el Salmo 119, versículo 75 y versículo 76. Dice su palabra: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Incluso en la aflicción, mis hermanos, la fidelidad de Dios está presente. Por eso debemos afirmar en todo momento, en todas las circunstancias, que Dios es bueno contigo, que Dios es bueno conmigo, que nunca me dejará, que nunca me desamparará, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Esto es un texto que tal vez a veces debemos recordar o memorizarlo cuando las situaciones pueden ser distintas o adversas. Quiero literalmente leerte, lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 5 en adelante. Dice: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Dios dice en el versículo 8: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En otra palabra, lo que quiero mostrarte es que Dios, hermanos, no va a cambiar. Ahora quiero desarrollar versículos 1 al 4. Vamos a empezar con el versículo 5. Volviendo a nuestro Salmo 100 ahora, quiero que pasemos versículos 1 al 4, y este es mi encabezado. Los que pertenecemos a Dios debemos ser personas de gozo, sumisión y alabanza. Si usted ha entendido la posición que Dios le ha dado al reino de Dios, entonces usted pertenece a Dios. Vamos a decir, esas personas deben ser hombres y mujeres de gozo. Versículo 1 y 2. No, ahí está mi referencia. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. La palabra júbilo es regocijo, es gozo, mis hermanos, es lo que nos transmite. Servid al Señor con alegría. Otra vez, gozo. Venían de él con cánticos de gozo, júbilo. ¿Cómo es que podemos ser afectados por la bondad de Dios? Si usted recibe, mira, yo ahora creo que, yo sé que por la pandemia mucha gente ha carecido necesidades, y cuando usted se enteró que salía a los beneficiarios, ¿no?, de los bonos, usted se alegró. Pero todo eso viene de Dios, usted conoce a Dios. Pero cuánto más que el Señor le da un trabajo, le da una familia, esposo, esposa, hijos, nietos, y viene aquí, ¿cómo no va a celebrar? ¿Cómo no va a sentirse gozoso? Y ahí, ¿no?, cómo somos afectados por la bondad de Dios. Yo no sé, voy a decir de manera aplicativa, como dice el versículo 1 y 2, es tu experiencia cuando vienes aquí. Este lugar, mis hermanos, probablemente puede ser silencioso, reverente, tal vez un poco frío por el clima, pero nada te puede quitar el júbilo, el gozo de festejar lo que Dios ha hecho con tu vida, lo que Dios está haciendo con los tuyos, al ver que los hijos se consagren a Dios, que el matrimonio está restaurado, y que cada día tú ves en tu ser querido a Cristo, ¿no? Más se parece a Él. No solamente vamos a seguir a Dios por las bendiciones, porque también eso puede estar en muchos, ¿no? Que cuando Dios me bendice estoy feliz, estallo de adoración, me regocijo, quiero hacer todo, pero cuando Dios no me da, entonces no muestro eso. Mi pregunta de aplicación es lo siguiente: ¿esa es tu imagen de la vida cristiana? ¿Realmente es lo que debo transmitir? Si queremos ser esa prensa que informa,
Esa es la imagen que queremos mostrar aquí, ¿no? El gozo del Señor, vamos a decir ahora, debe ser exuberante. Aclamad con júbilo. Esta palabra se refiere, hermanos, a un grito, vamos a decir, espontáneo de victoria, como dije al comienzo de la introducción. Cuando nos hemos enterado que la muerte ha sido destruida en la cruz. Cuando entendemos que Cristo resucitó de entre los muertos, eso es para celebrar. Satanás pensaba que había vencido, ¿no?, al Hijo de Dios y que no resucitaría. Pero el tercer día, dice la Escritura, se levantó de entre los muertos. Eso es para celebrar. Nuestro Rey está vivo, nuestro Rey está en los cielos. En el Antiguo Testamento, como dije, era cuando el rey regresaba de la batalla, el pueblo festejaba. Al día siguiente la gente emocionada recibiría. Es como cuando Cristo entra ¿no?, montado, dice, un pollino, y todos le recibían. Bueno, esa era la bienvenida. Así es como nuestro gozo entonces debe vertirse, según la Biblia, así. Ahora, durante la semana puede ser que muchas cosas pasen. Nuestra vida es normal como otra persona. Tenemos nuestros altibajos. Uno sufre en despedida de trabajo, trabaja en el sueldo, tal vez las ventas, el negocio no fue lo que tú planeaste, momentos altos, momentos bajos, pero todo eso ha sido para que nosotros dependamos de Dios. Solamente cuando, como dije, cuando Satanás te susurra de la bondad de Dios, entonces todo cambia. Y probablemente el domingo aquí vengas enojado, amargado, si no quieres venir, Satanás quiere eso. Pero lo que vemos en el versículo 1 y 2 es que es la experiencia, es la imagen que los cristianos debemos transmitir. Debemos regocijarnos, dice la Biblia, por ejemplo, con los que se regocijan. Romanos capítulo 12, versículo 5. Llorad con los que lloran. Uno de los versículos más cortos de la Biblia es también, dice, estad siempre gozosos. Ese texto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. Otro texto muy conocido o pequeño, Jesús lloró. Y el que Romanos 12:5 ponga los dos, gozo y llanto y dolor. En todo esto hay un equilibrio. No, nuestra vida no es todos los días, vamos a decirlo, color de rosa, no, es como la montaña rusa. Siempre va a haber altibajos, pero el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza. ¿Qué nos puede, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, apartar del amor de Dios? Nada. Hambre, tribulación, persecución, ni la muerte, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, dice en Cristo Jesús. Si Dios obra de esa manera, entonces tu grito natural, tu reacción es como el versículo 1. Aclamad con júbilo. Ahora, probablemente uno puede decir, pero eso no es mi personalidad, yo soy una persona tranquila, yo soy una persona reservada. Pero yo te voy a ilustrar así. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Y yo sé que cuando mi selección hace un gol, yo grito. Y evito a muchos que son aquí reservados, silenciosos, pero van o están exponiendo también su actividad deportiva. ¿Cómo gritan, cómo celebran? Mis hermanos, estamos viendo nosotros cómo debemos ser afectados por la bondad de Dios. Uno puede decir, como dije, no es mi personalidad, pero cómo para cosas seculares es natural. Ahora, el gozo exuberante en el Señor es mandado para todos. El salmista dice aquí, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Si solamente estuviera limitado a un grupo de personas, que estas personas celebren, si está en el Antiguo Testamento nos quedamos con Israel nada más. Solamente ellos tenían, vamos a decir, al único Dios a quien adorar. Las demás naciones estaban en sus idolatrías, pero si vemos para adelante, esto es profético. ¿Cómo es que las naciones van a
gritar, vamos a decir, aclamar con júbilo al Señor. Pablo dice en Romanos, por eso, en el capítulo 10, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Cuando un alma se convierte, vas a tener un hombre que grita con júbilo al Señor. Y eso es exuberante, es ordenado. Como aquí podrá, en este versículo hay un enfoque misionero, como dicen algunos comentaristas. Y para que todos griten de júbilo, deben saber quién es Él. Versículo 5 nos ha dicho que Él es bueno. Está dando a Dios usted entonces una imagen de este Dios que es bueno en su vida. ¿Por qué debiera hacer eso? Decir, mi Padre es bueno conmigo. El gozo en el Señor debe permear nuestro servicio para Él ahora. Versículo 2. Este es mi otro punto a desarrollar. El gozo en el Señor debe permear nuestro servicio para Él. Hemos cantado un momento atrás el Salmo 100, pero literalmente usted tiene en su Biblia y los siglos, servir al Señor con alegría. Y aquí dos partes en este mandamiento. Servir al Señor y hazlo con alegría. A veces cuando Dios nos dice algo como que parece pesado, ¿cómo que Dios pide eso? Hermanos, el servicio debe hacerse con alegría. Es lo que dice aquí. Sirve con alegría. La pregunta es, ¿servimos al Señor primero? Primero es servicio y ese servicio dice, hazlo con alegría. Si nosotros nos gastamos, vamos a decir, aquellos que dependemos, trabajamos por una empresa, tratamos de esforzarnos a hacerlo mejor. Tal vez usted lo hace por un sueldo, pero lo hace. Pero a otros les gusta la profesión y lo invierte su tiempo, no importa, se desvela, pero lo hace porque le gusta su carrera. Pero el Dios que nos ha convocado a su reino, tenemos que servirle. Y la manera de hacerlo, hermanos, es con gozo. Sea donde Dios nos ha llamado, sea donde Dios nos ha puesto, lo hace con alegría. Son dos preguntas de aplicación distintas. Puede decir incluso las personas, los que son cristianos, por ejemplo, sirven a los deportes, sirven a la recreación, se entregan a la música, a las películas, a los negocios. Una forma de entregarse. En el Antiguo Testamento, el Señor, voy a decir, amenazó, dio advertencias de las consecuencias que serían si es que no le servían a Él. Literalmente, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 para que usted considere. El servicio, mis hermanos, no es opcional. Dios, ¿para qué nos ha llamado a su reino? ¿Para que nos sirva? No. Cristo mismo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por ellos. Ahora, Deuteronomio capítulo 28. Ve usted lo que Dios dijo a su nación. Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 y 48. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El servicio no es opcional. Hermanos, solamente hay que ver la necesidad para servir. Probablemente a veces voy a decir, no tenemos la sensibilidad o simplemente no queremos ver la necesidad, entonces yo creo no tengo que hacer en la casa del Señor o con el prójimo. Hay muchas maneras de servir. Y lo que le dijo
literalmente al pueblo de Israel. Por cuanto no serviste, Señor, con alegría ni con gozo cuando tenía la abundancia, ahora yo voy a hacer esto contigo. Cristo nos dio el ejemplo. Incluso al lavar los pies de los discípulos, incluso al lavar de aquel que le iba a traicionar, estaba sirviendo a su enemigo. Era Dios. Se dice de David en Hechos capítulo 13 que cuando David sirvió, recién su cuerpo fue a reposar. El servicio no es opcional. La pregunta que debemos hacer: ¿estoy sirviendo al Señor? ¿Lo estoy haciendo con alegría? Porque, hermanos, también Dios es severo. Uno de los atributos de Dios es la severidad de Dios. Un hombre que ustedes conocen, Agustín de Hipona, los católicos dicen San Agustín de Hipona, él dijo de este salmo. Este salmo enseña claramente que Dios nunca quiere que su pueblo sirva con amargura o murmuraciones. El que está agradecido es el que sirve, y Dios quiere que el que sirve le sirva con alegría. Dios quiere que su pueblo le sirva con corazones felices y santos. No hay nada peor que alguien que sirve con quejoso, escéptico. Le quita, esto dice, la vida a todos. Algunos ven el servicio como que obligatorio, como cuando había ley aquí en el país, ¿no? Un jovencito cuando salía del colegio, servicio obligatorio. A los niños a veces les obligamos, hermanos, no decir que es voluntario tampoco, pero Dios te ha llamado para que seas un siervo, para que seas una sierva, y debes hacerlo con alegría, no con amargura. Otra vez lo mismo tengo que hacer, tengo que barrer, tengo que hacer no sé lo que tal vez no me gusta hacer. En iglesias grandes a veces el servicio, hermanos, demora más tiempo. Hay que limpiar, vamos a decir, muchos baños. Hay que limpiar el piso más claro, no limpia una persona. No les gusta, en su casa nunca han limpiado, vamos a decir, un baño. Está en una iglesia y un domingo está programado su limpieza. ¿Cómo les afecta? ¿Sí? Y creo que Agustín ahí nos ayuda. Sin amarguras, sin murmuraciones, sino sirvan con alegría. Ahora quiero señalar también, hermanos, que cuando participamos en el servicio de la iglesia local, debemos servir al Señor, vamos a decir, cantando. Lo que hacemos hoy día, como dice Hebreos, es un servicio de adoración. El cantar es esfuerzo, es entrega. Incluso el enseñar es entrega. Cuando ayuda, todo eso debe, hermanos, hacerse con alegría. Dios no quiere que su pueblo entonces le sirva de mala gana, sino con gozo. Probablemente a veces viene año nuevo, entonces hay promesas para el nuevo año, ¿no? Y probablemente no lo cumpla, entonces lo abandono. ¿Qué pasó? Por último, para finalizar, el gozo en el Señor debe ser expresado al cantar. Venid, dice el texto, ante Él con cánticos de júbilo. El gozo en el Señor debe ser expresado en el cantar. Esto debe hacerse en Él. Para esto solamente va a ser real cuando nos reunimos. Probablemente yo he escuchado muchos comentarios, es que no siento nada. Viene acá y no puede abrir sus labios. No siento la corazonada. Es que usted, pastor, no sabe lo que me ha pasado ayer. ¿Cuál es el mandato ahí? Venid ante Él con cánticos de júbilo. La experiencia que tenemos domingo tras domingo, hemos dicho muchas veces que nuestros cantos deben reflejar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios es
Y esto se manifiesta, hermanos, cómo cantamos en este lugar. Porque eso es lo que informamos como prensa una vez más al vecino. ¿Qué pasaría si llamemos tiempo de adoración y todo silencio, todos ahí despacito? Claro, hay un orden, cuando se entona hay que tratar de conocer, vamos a decir, los tiempos, si hay pistas, si hay instrumentos. Pero dice, venid al Señor con cánticos de júbilo. No es que tienes que sentir, no es que te fue mal esta semana. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay muchas personas que lo expresan de muchas maneras. En el Antiguo Testamento tal vez el judío levantaba las manos, unos batían las manos para aplaudir. Era proclamación, exaltación, era algo natural. Para algunos insertan que la danza tiene que ver con la guerra. Pero bendita al Señor con júbilo. Puede ser que las tristezas, las penas te pueden apagar el espíritu. No, mi hermano. No. Nosotros, los que pertenecemos a Dios, debemos ser ahora personas de sumisión. Versículo 3. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces aquí usted no encuentra la palabra sumisión, pero cuando dice sabed que el Señor es Dios, ahí el salmista está haciéndonos ver realmente quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Él nos hizo. Si nosotros pertenecemos, entonces tenemos que reconocer que Él es Dios. Como dice el versículo 3, sabed que Él, el Señor, es Dios. Otra parte nos muestra que cuando venimos a este lugar debemos postrarnos ante Él. Y esto empieza desde cómo incluso nos preparamos un día antes. Yo sé que mañana tengo que ir, entonces mi corazón, mi mente está preparado, y lo que menos quiero hacer ese día es preocuparme de mis problemas, lo que mañana viene en el trabajo, porque eso te puede distraer. Cosa que yo he pasado hace años, y no voy a decir que no estoy libre, pero a veces, hermanos, sucede que los afanes no te permiten, estás preocupado. Al salir de acá, se vienen muchas ideas y no te permite enfocarte en lo que has venido a hacer. Y ahí está la sumisión. ¿Quién es Dios? Y este Dios merece todo el respeto, toda la reverencia, toda la sumisión, pero esta sumisión está relacionada a la gratitud de que Él es bueno, como hemos visto en el versículo 5 al iniciar. Debemos someternos entonces al Señor porque Él es Dios. El salmista dice, sabed, usted tiene que saber eso. ¿Para qué es lo que primero dice el salmista? Que tú no eres Dios, dice. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Incluso cuando no entendemos lo que puede estar sucediéndonos, debemos reconocer, Señor, tú eres el único Dios, único y verdadero. Yo me someto a ti. Ahora debemos someternos al Señor porque Él es nuestro creador. Dice, Él nos hizo. Él nos hizo. Y no nosotros. Voy a decir, tal vez en los últimos años, la evolución ha ganado tantos seguidores. Por eso incluso en el colegio se nos enseña, ¿no? A mí me enseñaron filosofía. Tu origen. Eres evolucionista, eres creacionista. Y probablemente muchos salen con el creacionismo, pero cuando entran a las universidades uno se vuelve evolucionista. Empiezas a creer solamente porque no quieres someterte a este Dios que parece riguroso, que te demanda que hagas esto. Pero la Biblia dice, Él nos hizo. Él es nuestro creador. Si Dios nos creó, entonces debemos someternos a Él. Debemos someternos al Señor porque Él es nuestro Redentor. El texto dice ahora, pueblo suyo somos, y oveja de su prado. Israel una vez fue el
pueblo de Dios, pero antes no lo eran. Pero Dios los llamó. ¿Cómo? Los redimió de Egipto, de la servidumbre de esclavitud. Esa ha sido la imagen del Éxodo, ¿no? Esa es nuestra imagen de nosotros. Nosotros hemos sido redimidos. Linaje escogido, real sacerdocio, un momento atrás hemos leído. Debido a que Él es nuestro Redentor y nosotros somos su pueblo, entonces debemos someternos a Él. No regañadiente, sino voluntariamente. Aquí no estamos porque alguien nos dice que tenemos que estar. No, son de Dios. Yo me someto a su palabra. Es voluntariamente. Debemos someternos al Señor porque Él es nuestro pastor. Dice, somos sus ovejas, el texto. Esta imagen es el Salmo 23, usted conoce el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10 muestra a Cristo como pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y Jesús afirma ser el buen pastor ahí que da su vida por sus ovejas. Entonces debemos someternos, sus ovejas van a seguirle. Entonces, debido a que Dios es bueno, hemos visto aquí versículo 5, es misericordioso, es fiel. Ahora, los que le pertenecemos a Dios debemos ser personas de alabanza. Versículo 4 termina de esa manera: entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y esto hace referencia a lo que el Antiguo Testamento. Ustedes saben, el templo de Jerusalén, cómo estaba construido, los atrios donde se adoraba, había separaciones. Pero en la Biblia nos encontramos muchas veces que Dios nos ordena alabar al Señor, lo que implica lo que debemos hacer, tal como se ha revelado, y no hacerlo a nuestra manera, no según nuestra concepción, no según nuestra imaginación. Nosotros adoramos de manera corporativa, nos reunimos más de 2 personas, entonces podemos entonar y centrar por sus puertas con acción de gracias. Eso implica preparar de antemano, como dije, y venir a este lugar para ofrecer alabanza. Yo les animo, por los sábados, tome su minuto para preparar su corazón. Prepárese, no venga así, usted no va a un mercado, usted no va, vamos a ir al cine, está yendo a la casa de oración, que es un lugar que Jesús dijo que es casa de oración. Y allí debe, hermanos, alabarle. Y en la mañana tome su tiempo, ore, que Dios prepare su corazón. Es que no tiene que sentir para hacer eso. Muchos confunden eso. Nuestra alabanza debe centrarse en lo que Dios ha hecho y en quién es Él. Nada más. Y se vamos a dar gracias, especialmente porque Él nos ha salvado de nuestros pecados mediante la sangre de su Hijo. Y el pueblo de Dios se une para bendecir, para alabarlo, porque nos ha dado una gran salvación como regalo. Entonces devolvemos el día domingo la bendición como alabándole. Conclusión: ¿cuál es la imagen que mostramos a Dios? ¿Cuál es la imagen que transmitimos a la sociedad? Porque nosotros somos como esa prensa, como dije, que lo que nosotros hacemos es lo que informamos. Si nosotros nos portamos, vamos a decir, como aquellos que ocultan al presidente, vamos a decir, lo negativo, entonces el mundo va a ver. Para nosotros tenemos personas que nos rodean día a día, dice que somos como espejos. Ellos nos ven, qué decimos, qué pensamos, a dónde vamos, cómo vestimos, todo nos ven. Somos esa prensa. La palabra imagen, cuando dice Dios creó al hombre a su imagen, significa, hermanos, representación. En nuestras computadoras, en nuestros celulares, usted tiene un icono de WhatsApp, Facebook, correo. Ese es un icono. Ese icono representa algo. Cuando dice Dios hizo al hombre a su imagen, significa entonces que Dios nos puso para reflejar la imagen de Dios. Y otros para que vean. Que la palabra del Señor
se aplica a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En este día, Señor, tú obres en cada corazón. Cada uno de nosotros es responsable de poder ahora responder conforme tú nos has hablado. No podemos omitir lo que tu palabra nos dice, porque nos sería pecado. Pero, Señor, debe haber gozo en lo que hacemos en este lugar. Nuestra adoración, nuestro servicio, cuando nuestros labios declaran y confiesan que tú eres Señor, que tú nos hiciste, que somos tu pueblo, que somos tus ovejas, de que tú nos has redimido, que cuando venimos a este lugar con acciones de gracia, debemos con alabanzas y bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. Bendito seas, oh Dios. Como también, Padre, oramos en esta mañana. Probablemente, Señor, algunos sean nuevos aquí, usted en poco tiempo. Hables a sus vidas, que puedan ver su necesidad de un pastor que apaciente su alma. Y Cristo es el pastor quien dijo que Él abre las puertas para que las ovejas entren por ella. Gracias, Señor, por tu palabra. En Jesús oramos esto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar nuestras copias.